Anna Rogers siempre pensó que su vida era perfecta. Ella y su marido Michael dirigían una próspera clínica dental, criaban a sus hijos y se labraban un futuro juntos. Sin embargo, con el tiempo, su tranquilidad empezó a desmoronarse. Michael se volvió distante. Llegaba tarde a casa, contestaba con evasivas y su teléfono estaba cada vez más en modo silencio. Los rumores surgieron de la nada. Al principio eran comentarios sin importancia de conocidos, miradas extrañas de colegas. Anna trató de convencerse de que todo aquello no eran más que especulaciones, pero la ansiedad no la abandonaba. Empezó a observar a Michael más de cerca, notando cómo cambiaban sus hábitos, cómo empezaba a esconder la mirada cuando le hacían preguntas directas. Cuando sus temores se hicieron insoportables, Anna dio el paso definitivo. Contrató a un detective privado para que disipara o confirmara sus sospechas. Durante días vivió en vilo, esperando noticias. Una llamada puso fin a sus angustiosas especulaciones. Michael había sido encontrado en el hotel Royal Star. No solo se veía con otra mujer, sino que pasaba tiempo con ella en el mismo lugar donde una vez había celebrado su aniversario con Anna. Este fue el golpe final para ella. El dolor fue sustituido por una fría determinación. Sin dudarlo, subió a su coche y se dirigió al hotel. Tenía que verlo todo con sus propios ojos. Anna condujo hasta el hotel y enseguida vio el coche de Michael aparcado entre las sombras de la entrada más alejada. Su corazón latía con fuerza dolorosa, pero sus manos permanecían firmes. Salió del coche y miró a su alrededor. El aire nocturno estaba cargado de olor a asfalto húmedo. Entró en el edificio y se detuvo en el vestíbulo. La cabeza le zumbaba y sus pensamientos se mezclaban en un caótico remolino de emociones. ¿Debía subir? ¿Irrumpir en la habitación? ¿Hacer un escándalo? Nada más decidirse, ve a dos personas que salen del ascensor. Caminaban despacio, cogidos de la mano y riendo. Michael se inclinó hacia su compañera y le susurró algo al oído. En ese momento, algo dentro de Anna se rompió. Todos los años de amor, confianza y sueños compartidos se esfumaron en un instante. Delante de ella no estaba el marido al que amaba, sino un desconocido que la había traicionado de la forma más despreciable. Dio un paso adelante, pero Michael la vio primero. Su rostro se congeló por un momento, y luego apareció en él una expresión de molesta sorpresa. Estaba claro que no esperaba verla. Anna continuó mirando fijamente, como si evaluara lo que estaba sucediendo con frío desapego. La ira aún no había estallado. Solo se estaba acumulando, a punto de explotar. Pero esa explosión aún estaba por llegar. Anna permaneció inmóvil, como si su cuerpo estuviera petrificado. Todo a su alrededor se redujo a un único punto: Michael y la mujer cuya mano yacía tan suelta entre las suyas. El mundo enmudeció, pero en el interior de Anna se desató un huracán. Michael dijo algo, pero las palabras no llegaron a ella y se mezclaron en un ruido ensordecedor. Dio un paso adelante, pero Anna no retrocedió. Su compañera se quedó inmóvil, tensa, como si se diera cuenta de que su presencia era la razón de lo que estaba a punto de suceder. Algo dentro de Anna explotó. Sus pies la llevaron hacia adelante por sí solos. No pensó, no analizó, simplemente actuó. Sus manos se aferraron al pelo de la mujer y un fuerte tirón la hizo gritar. Todo lo que se había acumulado en Anna, todo el resentimiento, el dolor, el miedo a la soledad, se derramó en ese instante. Pero Michael no dejó que la escena continuara. Agarró a Anna por los hombros, empujándola bruscamente hacia atrás. De la sorpresa, ella tropezó y cayó de rodillas. El dolor del golpe no era nada comparado con lo que le quemaba por dentro. Michael agarró a la mujer del brazo y se la llevó a toda prisa hacia la salida. Anna los vio partir, con el pecho agitado por la respiración entrecortada. Pero esto no era más que el primer golpe. Necesitaba algo más que un enfrentamiento con la divorciada. Necesitaba algo que le demostrara de una vez por todas que las traiciones de este tipo no quedaban sin consecuencias. Se levantó del suelo. Un plan maduró en su mente. Anna salió del edificio. Su mirada recorría el estacionamiento en busca de una silueta familiar. Michael y su acompañante ya habían llegado a su coche, todavía conversando sobre algo. De repente, sus manos se cerraron en puños y su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Se dirigió a su propio coche. Por dentro,
Todo ardía. Cada segundo que había vivido en esa humillación se convertía en fuego, llenando su mente. Su respiración se volvió agitada e irregular, y sus dedos temblaban mientras insertaba la llave en el encendido. El motor rugió, y ante sus ojos apareció la escena que no podía borrar de su memoria. Michael sonriendo a aquella mujer, tomándola de la mano, susurrándole algo al oído. Qué fácil había sido para él olvidar todo lo que habían tenido. Ana no supo cuánto tiempo pasó antes de que se pusiera en marcha. Todo sucedió demasiado rápido. Las ruedas chirriaron contra el asfalto. El coche se lanzó hacia adelante. En ese momento, no existía el miedo ni la duda, solo un deseo, que él sintiera el mismo dolor que la consumía por dentro. El impacto fue seco, sordo. Michael salió despedido hacia un lado. Su cuerpo cayó al suelo. La mujer gritó y retrocedió, pero Ana no pensaba detenerse. Dio marcha atrás, volvió a acelerar. Un segundo golpe. Los gritos comenzaron a escucharse por todas partes. Alguien salió corriendo del edificio, otros intentaban entender qué estaba pasando. Pero para Ana, todo a su alrededor se volvió una imagen borrosa. Solo veía a él, tendido sobre el frío asfalto. Como si algo dentro de ella se rompiera, la furia se desvaneció, dejando solo el vacío. Salió del coche, se acercó al cuerpo de Michael. Sus ojos estaban abiertos, pero no se movían. Ana cayó de rodillas junto a él, sintiendo cómo empezaba a temblar. El mundo que conocía había desaparecido. Ahora, solo quedaba el vacío. La multitud se congregó alrededor, pero los sonidos llegaban a Ana como a través de algodones. Todo estaba amortiguado, distorsionado. Alguien gritaba, alguien pedía ayuda. Los coches se detuvieron, la gente sacó sus teléfonos. Pero para ella, el mundo se había reducido a un punto. El cuerpo inmóvil de Michael tendido sobre el frío pavimento. No podía apartar la mirada. Parecía como si estuviera a punto de respirar, de moverse, de hablar. Pero no ocurrió nada. Su rostro permanecía congelado, como si el tiempo se hubiera detenido junto con su corazón. Unos pasos, fuertes, seguros, se acercaban. Destellos rojos y azules atravesaron la oscuridad del atardecer, reflejándose en las ventanillas de los coches. Las voces de los agentes de policía atravesaron el aire. Alguien le tocó el hombro, pero Ana no reaccionó. La levantaron, la arrastraron a un lado y le ataron las muñecas con un metal frío. No se resistió, no gritó. Ya nada le importaba. Mientras la metían en el coche patrulla, vio que los médicos examinaban a Michael. Uno de ellos sacudió la cabeza. La respuesta era obvia. Estaba muerto. A través del cristal del coche, Ana contempló el lugar del accidente. El mundo que le había parecido familiar incluso por la mañana se había hecho añicos en cuestión de minutos. Ya no había vuelta atrás. Ana pasó la noche en una fría y tenue celda iluminada. El tiempo transcurría lentamente, como si se hubiera vuelto espeso como la resina. Su mente aún vagaba entre la realidad y los implacables recuerdos de lo ocurrido. A la mañana siguiente, la sacaron de la celda. Sus manos fueron sujetadas con esposas y el guardia la condujo en silencio por un largo pasillo. Pronto llegó a la sala de interrogatorios, donde un investigador ya la esperaba sentado frente a la mesa. La conversación fue monótona. Ana escuchaba las preguntas, pero le costaba encontrar fuerzas para responder. No se justificó ni intentó ocultar nada. Todo lo que había sucedido era evidente, y negar los hechos no tenía sentido. Después de varias horas, la trasladaron a otra celda, esta vez de forma permanente. Allí regresó después de su primera reunión con el abogado, quien estudiaba el caso con el ceño fruncido y elegía sus palabras con cautela. Le explicó los posibles escenarios, pero Ana apenas lo escuchaba. Todo le parecía lejano, irrelevante. Ella ya se había dictado sentencia a sí misma mucho antes de que lo hiciera el tribunal. Pasaron semanas. El caso cobraba cada vez más relevancia. Los periodistas seguían cada paso, publicando titulares sobre la mujer que había atropellado a su esposo en un arrebato de ira. Algunos la llamaban asesina, otros la veían como una víctima de las circunstancias. Cuando comenzó el juicio, la sala estaba abarrotada. Toda la ciudad esperaba el desenlace de este mediático caso. Ana se sentó frente a los jueces,
escuchando cómo el fiscal describía fríamente lo sucedido, presentando pruebas y grabaciones. Los testigos dieron sus declaraciones. Entre ellos estaba la hija de Michael, quien había presenciado la tragedia. Su voz temblaba, pero afirmó con firmeza que Anna sabía lo que hacía. Ese fue el punto de inflexión. La acusación construyó su estrategia en base a eso: demostrar que se trató de un crimen premeditado y no de un arrebato impulsivo. Los abogados de Anna intentaron presentarla como una mujer llevada al límite por la traición, pero eso no fue suficiente. La opinión pública estaba dividida, pero el tribunal no podía basarse en emociones. Cuando el jurado pronunció el veredicto, la sala quedó en silencio. Anna no se inmutó ni cambió de expresión. Sabía cuál sería la sentencia. La voz del juez resonó clara e implacable: 20 años de prisión. Anna fue escoltada fuera de la sala mientras a sus espaldas estallaba la discusión. Algunos consideraban justa la condena. Otros la veían como un castigo desmedido para un crimen nacido del dolor. Pero a ella ya no le importaba. Su destino estaba sellado. La prisión recibió a Anna con muros grises y un silencio opresivo. Pasó por todos los procedimientos: registro, entrega del uniforme, una breve instrucción. Luego la llevaron a la celda, que ahora sería su hogar durante muchos años. Los primeros días fueron los más difíciles. Todo a su alrededor parecía extraño, frío, impregnado de desesperanza. Las mujeres que cumplían condena junto a ella al principio la miraban con desconfianza. Algunas observaban a la recién llegada con interés, otras simplemente la ignoraban. La rutina diaria era estricta: despertar a las 5 de la mañana, desayuno, trabajo, almuerzo, un poco de tiempo libre, cena y luego el encierro nocturno. Anna trabajaba en el taller, realizando tareas monótonas que al menos le permitían no pensar. Pero los pensamientos seguían llegando. Se volvían especialmente intensos por las noches, cuando la celda quedaba en silencio. Recuerdos del pasado pasaban por su mente: la boda, el nacimiento de sus hijos, los primeros años de felicidad, y luego el dolor, la desilusión y aquella noche fatídica que lo cambió todo. Evitaba los conflictos, trataba de no llamar la atención. Lo único que la mantenía firme era el trabajo. Después de algunos meses, Anna comenzó a adaptar libros de texto al sistema Braille para personas ciegas. Esta tarea se convirtió en su salvación. Requería concentración y le daba una pequeña sensación de utilidad. Pasó un año, luego otro. La vida tras las rejas se volvió rutina. Anna dejó de contar los días, dejó de esperar cualquier cosa. Lo único que la mantenía conectada con el mundo exterior eran las cartas de sus hijos. Crecían sin ella, pero no la olvidaban. El tiempo pasaba. Se convirtió en la sombra de sí misma, pero seguía existiendo, porque no tenía otra opción. Anna se ha dado cuenta de que cada acción tiene consecuencias, y a veces un momento de rabia puede cambiar toda una vida. Pero incluso entre rejas, sigue habiendo elección: quebrarse o encontrar un nuevo propósito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nuevas historias llenas de emociones y lecciones de vida.